Buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a presentar el tema del silogismo, así como varios subtemas. Y comenzamos con el concepto de silogismo. ¿Qué es el silogismo? Es una forma de razonamiento, ya sea inductivo o deductivo, que tiene sus orígenes o raíces en la antigua filosofía griega. Uno de los autores más reconocidos, sino que es el primero, es Aristóteles. Este fue uno de los primeros en desarrollarlo y nos dice que es un método estructurado de pensamiento lógico que consta de tres elementos, tres preposiciones, que es la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Por ejemplo, en la premisa mayor, el homicidio doloso es un delito grave. La premisa menor sería que María cometió un delito doloso. La conclusión sería que María cometió un delito grave. A su vez, el silogismo se divide en tres términos. Término mayor, representado por una letra P mayúscula, que se encuentra en la premisa menor y también en la conclusión. El término medio, que es representado por una letra mayúscula S, que es el término que se encuentra en la premisa menor y también en la conclusión. Término menor es el término que se encuentra en ambas premisas, pero no en la conclusión, nunca va a estar en la conclusión. Establece como un tipo de puente entre ellos dos, entre P y S, y se comparan. Algunas de estas reglas para los términos es que el silogismo siempre va a tener tres términos, mayor, menor y término medio. Tenemos que poner mucha atención en el término medio. El término medio no puede entrar en la conclusión. La conclusión no puede ser universal, no puede ser más universal que las premisas de las que se desprenden. Y la conclusión no puede versar sobre asuntos no contenidos en las premisas. Por eso nos dice que el silogismo es un método de razonamiento, porque no puedes hablar de algo que no está dentro de él. Ok, ahora las reglas para las preposiciones. De premisas negativas no se puede obtener una conclusión. Es como si dijeras que tienes algo negativo y a fuerza quieres poner positivo. Eso nunca va a pasar. De dos premisas afirmativas no se puede obtener una conclusión negativa. De dos premisas particulares no se puede obtener una conclusión válida. Y la premisa menor o particular no puede ser a la vez una conclusión, ni estar contenida en ella. La premisa mayor siempre debe ser universal. Siempre, de eso no hay duda. Y de las premisas particulares no puede darse una conclusión verdadera. Ahora, el silogismo típico es como el más simple de los tres, ya que es un tipo de razonamiento deductivo que consta de los tres términos que dije anteriormente. Premisa mayor, simbolizada con una P y una M mayúscula. La premisa menor, que es una P y una M minúscula, y la conclusión, que podría ser nada más una C o tres puntitos, como lo ven aquí. El ejemplo de las preposiciones simples podría ser que los valores morales son universales. Entonces el respeto es un valor moral, por lo tanto el respeto es universal. Recordando los términos mayor, menor y medio, el silogismo de modo se refiere cómo van a estar formuladas las preposiciones, si son universales, si son particulares, afirmativas o negativas. De una universal afirmativa, todos los sujetos son preposiciones. En la universal negativa, ningún sujeto es preposición. En la particular afirmativa, ningún sujeto es preposición. En la particular negativa, algún sujeto no es preposición. Ok, el silogismo de figura. La figura se refiere a la posición del término medio. Por eso anteriormente les dije que pusieran muchísima atención en el término medio. En el término medio significa una M mayúscula dentro de las premisas. Esta nos va a decir dónde está ubicada la premisa, el término medio.
Hay 4 figuras según la ubicación del término medio. La primera figura, que es la premisa mayor, la premisa menor, premisa mayor, premisa menor. Se refiere a la posición del término medio, como ya lo dije anteriormente, dentro de las 2 premisas, que es la premisa mayor y la premisa menor. El término medio conecta al sujeto, por eso dije que era como un tipo de puente entre S y P, entre sujeto y predicado en la conclusión. Bueno, entre sujeto y predicado, pero este nunca va a aparecer en la conclusión. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de esto sería todos los mamíferos, hasta ahí llega y se configura como una M, son animales, que es el predicado. Después la premisa menor es que todos los perros son mamíferos, ahí iría otra M, como se los voy a poner acá. Y todos los perros son animales. Entonces, algunas de las características del silogismo de figura es que es la figura más común y lógica. No puede ser como que ya dije que los perros son mamíferos, ¿no? Entonces, otro ejemplo de esto sería que ningún reptil es mamífero. Y ahora la premisa menor es que todos los perros son mamíferos. Entonces, como conclusión, ningún perro es reptil. El término medio está primero en la premisa mayor y segundo en la premisa menor. Realmente sirve como puente. Yo les voy a explicar los tipos de silogismos. Empecemos por el irregular. En sí es una variación del silogismo que no sigue la estructura pues básica, que son de 2, la premisa mayor y la premisa menor, y la conclusión. En esta se clasifica en epilema, polisilogismos y sorietes. La primera, que es el epilema, este silogismo es una explicación de una o más premisas. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, porque muere Sócrates, es hombre, y por lo tanto Sócrates pues muere. En el silogismo epilema, en ese silogismo se suprime a las 2 premisas, a la premisa mayor y a la premisa menor, se va directamente a la conclusión. En este ejemplo tomamos el de arriba, que dice todos los hombres son mortales. En el polisilogismo se enlaza en una serie de silogismos típicos. La conclusión del primer silogismo pasa a ser la premisa mayor, y de la premisa mayor al otro silogismo y a la conclusión es, por ejemplo, los seres vivos respiran, el vegetal es un ser vivo, por lo tanto el vegetal respira. Otro ejemplo sería el pino es vegetal, por lo tanto el pino respira. El oyamel es pino, por lo tanto el oyamel respira. El de sorietes. Este silogismo es predicado de la primera premisa, pasa a ser sujeto de la segunda y predicado de la segunda, sujeto de la tercera. Es parecido al anterior, pero no igual. ¿Por qué? Porque en esta se llega a la conclusión. En la otra teníamos que pasar por otro tipo por la premisa mayor y por la premisa menor. Por ejemplo, la escuela está en la colonia Morelos. La colonia Morelos está en la ciudad de Toluca. La ciudad de Toluca está en el Estado de México. El Estado de México está en México, por lo tanto yo vivo en México. El siguiente es silogismos especiales. Esta puede tener 2 o más premisas. No sigue la estructura básica de las 2 premisas y la conclusión. En esta se divide con el disyuntivo y el condicional y el dilema. El disyuntivo está alternativas, se caracteriza por el uso conjuntivo. Por ejemplo, estudias o trabajas. En sí, este silogismo plantea 2 elecciones. Por ejemplo, comes o corres. No comes, pues entonces por lo tanto corres. El otro es estudias o trabajas, estudias por lo tanto no trabajas. El condicional está compuesta por antecedentes y un consecuente. Se caracteriza por el uso colectivo de sí y entonces.
Por ejemplo, si estudio, entonces apruebo, por lo tanto aprobaré. Si estudio, entonces apruebo. No apruebo, entonces no estudié. El dilema. Está entre las opciones de las premisas y la conclusión. Es igual a la anterior, pero cambia en algo. Porque la anterior decía que sí, y entonces, y en esta solamente nos da o. Entonces, si estudio o trabajo. Si estudio, entonces me aburro. Si trabajo, entonces me aburro. Por lo tanto, pues me aburro. ¿Aborto o no aborto? Entonces, si entonces aborto, Dios me castiga. Si no aborto, entonces la sociedad me va a castigar. Por lo tanto, se me castiga. Los silogismos jurídicos. El silogismo jurídico es un mecanismo de razonamiento lógico deductivo que se utiliza para aplicar una norma en un caso concreto. Esta se basa de la premisa mayor y de la premisa menor. La premisa mayor es la norma general de la ley. La premisa menor son los hechos sobre el caso y la conclusión es la sentencia o pues, la resolución de eso. Aquí un ejemplo de cómo aplicamos la premisa mayor. Un ejemplo, el que cometa el delito de robo será sancionado con una pena preventiva de libertad de 2 o más 5 años. En esta proposición del derecho establece la regla general aplicada ya sea una ley o un principio o teoría. En la premisa menor, por ejemplo, Juan Hurtado tomó el coche sin permiso del dueño. Describe los hechos del caso, los cuales deben ser comprobados y calificados por el juez. En la conclusión, por lo tanto, Juan Hurtado será sancionado con una pena primitiva de libertad o 2 a 5 años por el delito de robo. Aquí se aplica la premisa mayor y la premisa menor, en la cual será sancionado, se aplica la ley y se aplica la pena de castigo, que sería 2 a 5 años de prisión. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, gracias, eso sería todo.